Bueno, pues seguimos un poco el hilo de lo que veníamos trabajando y haciendo, ¿no? En, en esta secuencia de vídeos que hemos titulado El ser humano en busca de su yo. Vale, pues seguimos avanzando. Bueno, ayer vimos 2 niveles. Bueno, hasta ayer, hasta ayer, no, claro, es que yo lo estoy grabando en 2 días, pero luego se va a publicar eh, con otra con otra con otra distribución de tiempo. Pero bueno, para que os hagáis a la idea, yo estoy grabando ayer 30 de abril, grabé los 6 primeros vídeos y hoy 1 de mayo sigo con el 7º. Entonces pues hablo de ayer, de hoy, pero bueno, vosotros quedaros con el contenido y no os comáis la cabeza con las demás cosas. Ya veis que yo, santa simplícita, lo que hay os lo cuento, ¿vale? Entonces hoy sigo grabando donde lo dejé ayer. Ayer vimos los dos primeros niveles, ¿no? Y hoy vamos a ver el nivel ontológico. Ya ayer dejamos hecha la introducción en el último vídeo de lo que era el nivel ontológico. A ver, seguimos un esquema de Amadeo Cencini, que es un hombre absolutamente fiable, ¿no? un gran psicólogo, y sobre todo es un hombre de profunda fe, un gran religioso, un hombre que sabe lo que es la vida entregada, la vida consagrada, la vida con Jesús, pero al mismo tiempo pone la psicología al servicio de la vida consagrada principalmente, aunque en realidad es algo que nos puede venir bien a cualquier bautizado, ¿no? Pero lo pone al servicio pues para que podamos comprender un poco nuestros procesos y nuestras dinámicas internas, porque la psicología humana psicológicamente también nos ha creado Dios así, de esta manera. Luego se nos ha colado el pecado y nos ha esconchinflado el plan, ¿no? La psicología humana está tocada, herida también por el pecado, y es lo que tenemos que intentar sanar y reorientar. Aquí hago un paréntesis antes de seguir, ¿no? Porque en esto me he visto mucha gente equivocada. Cuando ha habido alguna persona que le he dicho esto, es como, wow, se me han caído los palos del sombrajo y me has abierto una puerta donde había solamente un pasillo oscuro y al final no veía el final, ¿no? Entonces tú de repente has abierto una ventana y ha entrado luz. Digo, pero con esto que te he dicho que es tan obvio, y dice, sí, pero dilo, porque hay gente que no se entera, ¿no? Hay gente que no lo sabe. Mirad, es verdad que tenemos un montón de heridas. Hemos estado viendo en los vídeos precedentes algunas heridas, ¿no? La inseguridad de suyo es una gran herida que nos viene pues de la falta de confianza en Dios, en definitiva, ¿no? El pecado nos ha tocado ahí en la raíz y ha deformado nuestra imagen de Dios y nos ha llevado a no confiar en Él. Entonces es muy importante poder confiar para sanar la inseguridad, ¿vale? Pero bueno, hay una serie de procesos, de herramientas que la psicología nos presta y bueno, pues que intentamos ponerlas al servicio de la entrega. O sea, no es un psicologismo por psicologismo, porque para eso no, ¿vale? Entonces, hace poco hablando con una persona, bueno, pues que pues como todo ser humano tiene sus heridas, obviamente, y esta persona me decía, es que necesito curar mis heridas para poder entregarme al Señor, para poder seguir a Jesús, es que estas heridas son un lastre, no me dejan avanzar, no me dejan vivir, bueno, pues este discurso que tienen muchas personas. Y entonces bueno, pues fue un toque de Dios, porque yo dije, bueno, no sé por qué se lo dije, pues porque me salió. Pero luego lo he pensado y digo, pero a ver si esto es de cajón de madera de pino, o sea, es una cosa obvia, pero a veces lo obvio no nos parece tan obvio que no lo decimos, y hay que decirlo, porque esta de repente flipó en estéreo cuando yo le dije lo siguiente, le dije, no te equivoques. A ver, la vida consagrada no es un hospital de campaña, no es un sitio donde venimos a sanar las heridas. A la vida consagrada venimos a seguir a Jesús, a entregarle la vida, ¿no? A entregar la vida en el seguimiento de Jesucristo. Y las heridas se curan entregándonos. O sea, en la medida que yo vivo mi vocación, en la medida que yo me voy entregando a Jesús, mis heridas se van curando. Lo otro es absurdo. O sea, si tenemos que tener todas las heridas curadas y todos los problemas resueltos para seguir a Jesucristo, pues mira, bye bye. Nos vamos todos, aquí no queda ni el tato. Yo la primera, porque yo soy un ser humano y también tengo mis heridas, ¿no? No, o sea, es justo al revés. Necesitamos entregarnos para curar nuestras heridas. La entrega es lo que nos va sanando. O sea, el seguimiento de Jesús es lo que nos va curando interiormente, ¿no?
y va calmando todos los dolores de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él va llenando nuestro corazón y por donde Él pasa y entra, sana, cura, cambia, transforma, renueva, redime. Entonces, bueno, pues cierro paréntesis, pero por si acaso alguien no lo había pillado, yo creo que esto es importante decirlo. Bueno, y ya vámonos al nivel ontológico. Voy a intentar explicarlo según mis cortas entendederas. Mis entendederas son normalillas, más bien tirando a cortas, pero son como normalillas, o sea, quiere decir que todo el mundo puede entender lo que digo, mientras que si nos quedamos en aspectos muy técnicos, nos podemos perder, ¿vale? Entonces, el nivel ontológico es este nivel, valga la redundancia, en el que uno se define, porque estamos buscando nuestra identidad, ¿os acordáis? Cómo definirnos y cómo identificarnos. Entonces, en este nivel hay un equilibrio, debe de haberlo, entre dos componentes básicos, que son lo que uno es y lo que uno está llamado a ser. En nivel ontológico tenemos estas dos patitas, ¿no? Y la persona va descubriendo y va construyendo su propia identidad en torno a la relación del yo real, que es lo que es, y el yo ideal, que es lo que está llamado a ser. Entonces, el yo real tiene sus relativas necesidades, potencialidades, peculiaridades. O sea, el yo real es lo que de verdad soy, como soy, ahora mismo, en este momento, con todas mis cosas estupendas, todos mis límites, todas mis heridas, todas mis pobrezas, mi pecado también, hay que nombrarlo, no hay que omitirlo, es parte de mi yo real. Y luego lo que yo estoy llamado a ser, esto es todos estos valores objetivos que yo tengo, que el Señor me ha dado para que realice algo. Pero que yo no soy esos valores, sino que esos valores son medios para llegar a una meta, a una finalidad, a la vivencia de una vocación, ¿no? Entonces, bueno, en este nivel nos definimos, pues, eso, ¿no? Equilibrando lo que soy y lo que estoy llamada a ser. No se trata ya de que aquello que se tiene en este momento, lo que ya se posee, es lo que decide sobre mi propia positividad, mi propia percepción positiva. ¿Os acordáis que empezábamos diciendo que necesitamos, esa necesidad real de una percepción sana, positiva y realista de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, lo que se es en lo más profundo del ser es lo que de verdad nos tiene que llevar a esa positividad. O sea, no se trata de decir es que somos súper estupendos y todo lo hacemos bien. No, porque eso es una mentira. También lo veíamos, ¿no? Sería el inseguro soberbio, no. Sino soy lo que soy, con paz, con alegría. Soy yo con todas mis circunstancias, mis pobrezas, mis miedos, mis heridas, mis posibilidades, mis valores, mis ilusiones, mis deseos, mis ganas, mis desganas. O sea, yo soy todo eso, ¿no? Entonces, lo que se tiene no es lo que decide lo positivo, sino lo que de verdad llevo en lo más profundo de mi corazón, en mi propia identidad, ¿no? La real, la que soy, y la ideal, la que estoy llamada a ser, ¿no? Entonces esto como personas, como creyentes y como consagradas. El yo real y el yo ideal son dos elementos que tienen que caminar juntos y que los dos son precisos. Bueno, entonces, para identificarnos, para encontrar nuestra propia identidad en este nivel, en el nivel ontológico, necesitamos la presencia de los dos componentes, ¿no? El ser humano no puede ser simplemente considerado en la urgencia de sus necesidades, ¿no? No sería ya persona el ser que se quisiera sustraer a la exigencia de los valores objetivos, ¿no? Para eso también tenemos que decir que esa exigencia no cae en el vacío, que el ser humano como tal posee un montón de posibilidades que tiene que desarrollar y que lo capacitan para responder eficazmente y positivamente a la llamada que ha recibido. La llamada que ha recibido es objetiva, ¿vale?
Y luego lo que cada uno puede hacer, pues ahí ya entra la subjetividad, ¿no? Pero hay que decir que Dios no pide imposibles, o sea, Dios no llama a personas que no son capaces de responder. Si hiciera eso no sería bueno, ¿no? Sería cruel, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser conscientes de que lo que yo soy y lo que yo puedo y lo que yo tengo que hacer es una realidad, pero estoy tendiendo hacia otra realidad que es el yo ideal a la que no he llegado todavía, pero que sí puedo llegar. O sea, no podemos decir, es que tengo que llegar hasta a saltar 5 metros y es que es imposible. A ver, si Dios te ha puesto el listón aquí arriba es porque lo puedes saltar, ¿vale? No sé explicarlo mejor, no sé si lo estoy embrollando todo. Y bueno, hay otro tema, que tiene que haber un equilibrio justo entre estas dos componentes, el yo real, lo que soy, y el yo ideal, que es lo que estoy llamado a ser, ¿no? Tiene que existir un espacio real y verdadero, o sea, una distancia entre lo que cada uno de nosotros piensa que realmente es, o sea, lo que yo creo que soy, y lo que de verdad considero que tendría que ser. O sea, hay, iba a decir, un espacio en mi caso, yo, por lo menos mi experiencia muchas veces, que es un abismo entre lo que soy, veo que hago, veo que puedo, veo que vivo, veo que, y lo que estoy llamada a ser y a vivir. Pues hay una distancia y eso es normal. O sea, el yo real, lo que soy, y el yo ideal no pueden identificarse, no son el mismo. No. O sea, esto es de cajón de madera de pino, espero que lo estemos entendiendo bien, ¿vale? Pero bueno, por si acaso lo digo, porque a veces aquí es donde a veces uno se hace líos o se puede perder. Por otra parte, ya acabo de deciros que en mi caso la distancia es enorme entre el yo real y el yo ideal. Bueno, es también un decir. Porque lo que sí es cierto es que la distancia entre ambos polos, entre ambas cosas, entre ambos yos, tampoco puede ser tan excesiva que al final resulte infranqueable, ¿no? No, o sea, la tendencia natural que tenemos que tener es hacia el crecimiento y hacia la madurez, o sea, hacia el yo ideal. Pero si resulta que el yo real está en la quinta china, es que ni ves dónde se termina aquello, es que te pierdes, te disipas, te desinflas, te cansas. No, tiene que haber una distancia óptima, es decir, realista, sensata, alcanzable, ¿no? Por una parte, necesitamos que esa distancia sea lo suficientemente fuerte para que seamos atraídos. Está sonando una campana, ¿vale? Yo ya aquí me distraigo con el vuelo de una mosca. A ver, digo que es óptima la distancia entre el yo real y el yo ideal, que por un lado es franqueable y accesible, ¿vale? O sea, es razonable, pero por otro lado nos salva tampoco de la idea de que el yo ideal es siempre algo súper inaccesible, súper lejano e inalcanzable, con lo cual lo veo tan lejos y tan imposible que es que ni me molesto, ¿vale? No, eso tampoco puede ser así, o sea, eso no sería sano, ¿no? Por lo tanto, esta distancia tiene que ejercer una atracción fuerte, ¿no? Que nos mueva, que nos sacuda, que nos espolee a caminar hacia el yo ideal, que nos haga gustar y conocer más ese ideal y desearlo. Desearlo, o sea, tenemos que enamorarnos de nuestro yo ideal, en el sentido de enamorarnos de nuestro proyecto, no nuestro proyecto, perdón, lo estoy diciendo fatal, el proyecto que Dios ha pensado para nosotros, o sea, lo tenemos que ver como lo más bonito del mundo, nos tiene que hacer una ilusión loca, nos tenemos que enamorar cada día de nuestra propia vocación, porque nuestro yo ideal es la vocación personal de cada uno, en mi caso de Carmelita Samaritana, pero cada uno sabrá qué vocación tiene, ¿no? Entre los esposos, pues la vocación es la de la santidad, juntos hacia el cielo, y la vocación de entregarte al otro para hacerle feliz y tirar de él hacia Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues cada día te tienes que enamorar de ese ideal, desearlo, volver a empezar de cero. Todos los días empezamos. Hoy empiezo, ¿no? Entonces, tengo que verme de alguna manera subyugada por ese ideal, loca por ese ideal, entusiasmada con ese ideal, ¿no?
tenemos que desear gustarlo y conocerlo cada vez más, ¿eh? Y al mismo tiempo, conforme lo vas gustando y lo vas saboreando y te vas enamorando, esto que voy a decir es un poco raro, vas desidealizando el ideal. O sea, vas pisando el suelo y viendo la realidad de lo que ese ideal supone y conlleva también de abnegación propia y sacrificio, ¿no? Vas conociendo poco a poco sus exigencias y cada vez es un estímulo mayor para el individuo. Pues esto es como bastante importante, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que entender que este equilibrio, al decir equilibrio podemos pensar, chun, hemos llegado aquí, ¡pa! Nos quedamos ahí. No. Hablamos de equilibrio porque es un equilibrio. Pero ese equilibrio significa dinamismo, es un equilibrio dinámico, no un equilibrio pasivo ahí, estático, que no se mueve. Es un equilibrio que nos hace todo accesible e inalcanzable al mismo tiempo. O sea, nuestro ideal lo vemos accesible, posible, viable y lo deseamos, pero al mismo tiempo lo vemos inalcanzable. Es algo por lo que tenemos que pelear y seguir luchando. Después también vemos que es atrayente porque me llama con fuerza, o sea, es como un imán, ¿no? Tiene un magnetismo grande porque es que es lo que más deseo en la vida, ese ideal, porque sé que ese ideal es el plan de Dios para mí. Entonces, hay un magnetismo, ¿no?, que me lleva, pero al mismo tiempo percibo en esa atracción la exigencia, o sea, lo que supone de mí, de muerte del hombre viejo, ¿no? De las cosas de las que me tengo que desprender para poder ser libre y lanzarme de cabeza a ese ideal que me atrae. Bueno, lo que sí tenemos que tener claro, lo intento explicar, sé que lo hago muy regular tirando a mal, pero no lo sé explicar mejor. Esta es la típica cosa que te entra dentro del corazón, hace que tu corazón arda y luego no tienes ni ojos, ni manos, ni palabras para expresar, ¿no? Pero bueno, Dios sabe que hago lo que puedo desde mi pobreza. A ver, es importante recordar que se trata de un equilibrio no pasivo, no estático, sino progresivo, un equilibrio que nos lleva a ir avanzando, ¿no? Y que cuanto más me acerco al valor que persigo, al ideal que persigo, más consciente soy de que me supera con mucho. O sea, cuanto más ahondo en esta llamada, más cuenta me doy de que el don de Dios es tan grande, tan inabarcable, tan inaccesible, que estoy saboreando una puntita de la tarta, ¿no? O sea, llegar al meollo, y cuanto más la saboreo, más deseo seguir saboreándola, más me encanta, más me enamora, pero más consciente soy de que me supera con mucho, ¿no? Cuanto más lo gusto, cuanto más lo saboreo, más percibo también sus exigencias. O sea, por un lado, más quiero seguir saboreando y gustando, pero más consciente soy también de la verdad de sus exigencias, ¿no? Pues esto es así, esto es importante saberlo y ser consciente, ¿no? Encontrar este equilibrio ciertamente no es nada fácil. Y, por ejemplo, en los casos que veíamos en los vídeos anteriores del, del inseguro tímido o del inseguro fanfarrón, pues en estos, por seguir con estos ejemplos, que insisto en esos ejemplos porque son los más comunes y en los que más o menos todos nos vemos identificados de alguna manera, pues sabemos que en ninguno de los dos la cosa va bien, ¿no? O sea, lo mismo en el inseguro tímido que en el inseguro fanfarrón, la distancia óptima, esta de la que estamos hablando, no existe. Ese equilibrio entre el yo real y el yo ideal no existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del fanfarrón, directamente se lo carga, o sea, lo elimina, la distancia óptima, porque está tan seguro de sí mismo que cree que siempre lo hace todo bien, siempre hace lo correcto, se siente perfecto o cuasi perfecto, vamos, desde luego se siente impecable,
y no se da cuenta de que confunde lo que es con lo que debería ser. O sea, su yo real para él ya es su yo ideal, o sea, está encantado de haberse conocido, entonces no hay distancia, lo junta, ya los ha unido, no hay una distancia equilibrada entre lo que es y lo que debería ser. Él está convencido de que ya es lo que debería ser, o sea, de que ya lo hace todo genial y estupendo, ¿no? Entonces, su yo real está hinchado, artificiosamente hinchado, inflamado, lleno, para esconder la falta de confianza que tiene en sí mismo, ¿no? Mientras que el yo ideal está prácticamente ausente. Él no tiene un yo ideal porque ya ha llegado, no tiende hacia nada mejor porque ya es lo mejor del mundo mundial. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué, no? No hay tensión hacia los valores porque él está convencido de que ya lo está haciendo bien y no tiene nada que mejorar. Y por el contrario, la autoidentidad del tímido es, pues, la distancia de los dos componentes es infinita. O sea, él se siente una birria, va total, y el ideal es tan inalcanzable porque él está lo más abajo y hay que ir hasta lo más alto, que es que está agotado de mirar para arriba, por decir de alguna manera, y ya es que ni mira. Ya, o sea, es tal la distancia que se siente absolutamente incapaz, se siente culpable, se siente constante y permanentemente frustrado, se siente lo peor, entonces se ve sin remedio, pero hombre, las cosas se arreglan, bueno, si has cometido un error, tranquilo, esto pues poco a poco, nos vamos recolocando, hay que levantarse y seguir, volver a empezar, no desanimarse. Bueno, todo esto al frustrado, tímido, inseguro le suena a chino cantonés. O sea, lo ve tan lejos que le parece imposible, ¿no? Su yo real está absolutamente aplastado por las exageradísimas expectativas de su yo ideal. O sea, se ha montado un ideal tan sumamente alto que es absolutamente imposible tender hacia él. O sea, tanto que es que ni lo intenta, se siente incapaz, sin fuerzas. Pues porque su yo real está mucho más bajo de donde debería estar realmente y porque el ideal está exageradamente lejos. Entonces, lo que decíamos, la distancia entre el uno y el otro tiene que ser equilibrada para poder ir avanzando hacia el yo ideal. Si está tan sumamente lejos, es que uno no puede. Es que ni se mueve ni lo intenta, ¿no? Entonces, la frustración en estos pobres, pues está subidísima y el resultado es que no va. En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, ningún resultado es bueno, ¿no? Porque al final lo que vemos, y volvemos al principio de las charlas, es la falta de un concepto de identidad claro, o sea, de saber de verdad quién soy y hacia dónde voy. No está claro ni en el caso del soberbio fanfarrón que lo tiene claro y que cree que ya, ni en el caso del tímido que es que está totalmente roto y aplastado, o sea, no sabe quién es, sabe que es un filtro colador que no vale para nada. Y tampoco esa es la verdad, ¿no? Al final, lo que vemos en ambos casos es la fragilidad, la pobreza del concepto de identidad. No saben quiénes son, ni el uno ni el otro. Y de ahí, pues, comprendemos que todo eso viene de la absoluta inseguridad en que viven, ¿no? De la falta de confianza en Dios, que al final esa es la herida más grave de todas, ¿eh? De la que vienen todas las demás heridas, la superherida afectiva, que es la archimega herida que a todos nos trae en jaque, y el resto de heridas, todas vienen de la falta de confianza en Dios. ¿Y de dónde viene la falta de confianza en Dios? Pues del primer pecado. Dices, caray, ahora te vas al Génesis. Sí, porque en el momento en que el pecado entra en el mundo, lo primero que hace es deformar la imagen que tenemos de Dios. No conocemos a Dios. O sea, de tener un conocimiento, pues eso, preternatural, el de la inocencia original de Dios, de hablar con Él como con un amigo, de tener una relación pues íntima con Dios, el hombre herido por el pecado, lo primero que hace la herida del pecado es deformar la idea y la imagen que el hombre tiene de Dios. Entonces, como empieza a tener miedo a Dios porque no le conoce, pues empieza a tener miedo.
empieza a desconfiar de Dios. De hecho, la gran tentación del demonio es: no creéis que Dios es bueno, os está engañando, os está diciendo que no comáis del fruto de ese árbol porque sabe que si coméis vais a ser como dioses. Entonces, como no quiere que seáis como dioses, como no os ama de verdad, no os fiéis de él, no le hagáis caso, desobedeced, comed del fruto del árbol que os ha prohibido y entonces veréis. O sea, esta es la tentación, ¿no? Y el primer pecado viene de una desconfianza. La tentación del demonio siempre es llevarnos a desconfiar de la bondad de Dios. Y la primera consecuencia inmediata del primer pecado es que en el corazón y en la mente del hombre la imagen de Dios cambia, su percepción de Dios cambia. Lo primero que hace el pecado es cambiar la visión del hombre. Empieza a verse a sí mismo desnudo, pierde la inocencia, entonces corre a esconderse, empieza a tener miedo a Dios, se esconde de él. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo porque pequé, porque no me fié de ti, de ahí viene el miedo, ¿no? O sea, todas nuestras heridas vienen de la falta de confianza en Dios, ¿no? La principal herida que nos ha dejado el pecado es la falta de confianza en Dios, porque nos ha llevado a desconocer a Dios. Al contrario, en vez de tener un conocimiento pleno, perfecto, la ciencia del bien y del mal, lo que hacemos es tener un conocimiento tremendamente imperfecto, porque además es un conocimiento en el cual continuamente estamos siendo disparados. El demonio nos está enviando continuamente dardos de desconfianza, de recelo, de hacia Dios y hacia los hermanos. Y ahí vienen todos los conflictos. La falta de confianza en la bondad de Dios es el origen de todo el mal del mundo y de todos los pecados, ¿no? O sea, el pecado de la desconfianza. Lo primero que hace el pecado de la desconfianza es llevarnos a dudar de la misericordia. Es que no tenemos capacidad ni de pensar que Dios pueda perdonarnos y que Dios pueda ser misericordioso. O sea, es la primera catástrofe. Entonces, ¿por qué viene todo este rollo? Porque nuestra identidad de que somos amados y amados para siempre, pues ha quedado totalmente rota, resquebrajada, herida por el pecado. O sea, el pecado va directo a nuestra identidad. Dejamos de ser hijos, pero no porque queramos dejar, o sea, porque Dios nos haya expulsado, sino nosotros mismos, al volvernos contra Él, hemos de alguna manera renunciado a ser hijos de Él. Hemos cortado relaciones de familia, de nada, no queremos nada. Nos hemos vuelto contra Él y le hemos dicho: no te amamos. Y en consecuencia, no nos fiamos de ti. En consecuencia, estamos hechos papilla, fosfatina. O sea, la herida más grave es esta, ¿no? El no tener identidad, el haber pedido mi identidad verdadera. ¿Y por qué pierdo mi identidad verdadera y última? Por la inseguridad. ¿Y por qué? ¿De dónde viene la inseguridad? Pues la falta de confianza. Si es que el chiste del tema es creernos de verdad que Dios nos quiere y confiar de verdad en su amor infinito, eterno, innegociable e indestructible. El amor de Dios es indestructible. Yo lo puedo rechazar, pero no lo puedo destruir. Ojo a este dato, ¿vale? Esto es importantísimo. Bien, pues lo mismo el fanfarrón que el tímido están intentando camuflar su herida de identidad, su no saber quiénes son de verdad. Y eso les lleva, pues, a vivir mal, a vivir haciéndose daño a sí mismos y de rechazo haciendo daño a los de alrededor, ¿vale? Luego hay que curar la herida profunda de la desconfianza. Confianza y abandono. Es imposible abandonarse si no nos fiamos. Yo por lo menos no me abandonaría en quien no me fío. Confianza y abandono. Bueno, entonces vamos a ver cómo es posible moverse hacia un concepto sano de uno mismo, teniendo en cuenta nuestra condición, ¿vale? Tenemos que movernos hacia nuestra identidad verdadera, una identidad sana, ¿no? Yo soy malísima, mentira. Tú puedes hacer muchas cosas mal, cometer muchos errores, pero yo creo que no eres malísima. Yo creo que estás muy herida, ¿no? Cuando una persona se comporta fatal, hay que intentar penetrar dentro de su corazón e intentar comprender sus heridas profundas. Y repito,
la herida básica que nos une a todos suele ser la desconfianza, el no creer en el amor de Dios, el no sabernos amados. No nos creemos que Dios nos quiere. Y como no nos lo creemos, pues no podemos vivir en consecuencia. Y eso nos destroza interiormente, ¿vale? Entonces, bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver el yo real y el yo ideal, ¿no? ¿Cuál es uno? ¿Cuál es otro? Para seguir avanzando en este nivel ontológico del ser. Aquí pido disculpas si en alguna cosa lo embrollo un poco o no lo explico bien. Pido disculpas pues porque no lo sé hacer mejor, ¿vale? Hago lo que puedo, pero yo creo que es enriquecedor y es importante intentar entrar en esto, ¿vale? Y bueno, pues seguimos en el siguiente vídeo viendo el yo real y el yo ideal.